a un programa más de Humanamente Conectados. Gracias por estar acá. Hoy día tenemos un tremendo programa junto a dos invitados. Uno de ellos es Ricardo Rodríguez, quien es él viene a acompañarnos hoy día, es abogado y director de Jukun. Y tenemos a Juan Molino también, que es encargado de la parte educacional en doctorado. Así que le damos un tremendo aplauso para ellos y una bienvenida a nuestro programa. Mucho gusto, qué alegría de tenerlos aquí. Juan, Ricardo, pueden ya comentar y saludarnos. ¿Cómo estás, Juan? Gusto de saludarte. Hola Viviana y a todos quienes nos están escuchando, muy buenas noches. Estamos en vivo totalmente, así es que agradezco mucho la invitación que nos haces. Gracias también a Ricardo y un gusto estar compartiendo este programa con él y contigo. Maravilloso, es un placer para nosotros tenerte Humanamente Conectados. Y ahora hacemos también la bienvenida a Ricardo Rodríguez, director de Jukun, ¿cierto? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa, Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Es lindo el nombre, ¿eh? Humanamente Conectados. Sí. Muy interesante, muy humano. Gracias Viviana y Juan, un placer estar con ustedes. Para nosotros también es un gran placer. Sí, Humanamente Conectado es algo que quiere unir a la gente en este tiempo de pandemia, preguntarles cómo han vivido este tiempo ustedes, cómo están sus familias. Primero que todo, saber cómo están ustedes, cómo está la familia viviendo este tiempo. Para nosotros en lo particular ha sido un tiempo de conexión, no solo con nuestra familia, sino con otras familias con las que estamos normalmente conectados semana tras semana. Ha sido un tiempo y una oportunidad de parte de Dios, digamos, de poder transformar este tiempo que pareciera ser un tiempo de dificultad, de pandemia, en un tiempo maravilloso. Eso depende de ti y de mí. No solo en una actitud positiva, sino es una decisión de vida. Así es que ha sido un tiempo de comunicarnos, de poder estar también trabajando. Tenemos el privilegio de poder trabajar desde la casa, así que ha sido una reingeniería en nuestra familia en todos los ámbitos. Las tareas de la casa, qué sé yo, la forma de estudiar, los estudios con la hija que está con nosotros, las conexiones. Ha sido un tiempo muy desafiante, pero muy maravilloso también. Qué lindo. Y tú también me imagino que has estado en el tiempo de pandemia junto a la familia, Ricardo, y también ahí conectando. Sí, para mí es un tiempo fabuloso, realmente. Estoy con mi esposa, con mi hijo y mi nuera, y me permite este tiempo estar en una noche en Colombia, en la mañana siguiente en Argentina, en la tarde en México. Así que para mí es un tiempo excelente. Yo no lo sufro para nada. Así que doy gracias a Dios por este tiempo. Qué maravilloso, y por supuesto que, claro, todos hoy día podemos disfrutarlo de esta forma en que nos conectamos desde Concepción también. Hoy día están con nosotros ustedes, entonces también es muy maravilloso poder hacerlo así, ocupar las redes sociales para esto. Vamos a entrar al programa de hoy día, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la educación y la sociedad en una mirada actual. Bueno, yo sé que hoy día hay muchos papás tal vez mirándonos, muchos jóvenes, que también es importante que sean parte de esta conversación. Y partir contigo preguntándote, Ricardo, ¿cómo ves tú hoy día todo esto de la pandemia en lo que es la educación? ¿Qué nos podrías decir con respecto a cómo los padres hoy día y también los jóvenes podrían tomar cierto este escenario desde el área educativa? Mira, yo creo que la educación va a sufrir es un cambio de paradigmas en la educación. Muchos padres se convirtieron de pronto en profesores, aún algunos de ellos contra sus deseos, o por lo menos contra sus expectativas. Y yo no lo veo eso para nada negativo, que los padres pasen más tiempo con sus hijos. Nosotros tenemos un colegio y ahora los padres están junto con los profesores enseñándole a los niños. Es realmente una experiencia maravillosa.
Obviamente muchos dicen, no, esto no es lo ideal. Bueno, pero en este tiempo es lo ideal, en este tiempo. Así que creo que eso es un elemento interesante. Y creo que aún a nivel de educación superior, esto va a traer también un cambio de paradigmas, ¿no? Yo creo que hay que preguntarse algunas cosas. Por ejemplo, si las carreras tienen que durar tanto como duran, o si esto es un puro negocio, ¿no es cierto? Yo soy abogado y te puedo decir que la mayoría de las cosas uno no las aprende en la universidad, Así las aprende en es. la práctica. Es Así es. decir, creo que de lo que aprendí en la universidad, no sé qué porcentaje aplico, pero debe ser menos del 50%. Entonces, creo que esto trae un cambio de paradigma y es interesante. No hay que tomarlo, digamos, como algo negativo. Es interesante lo que va a pasar a partir de acá, tanto a nivel familiar como a nivel educativo. Absolutamente, y comparto plenamente eso, y vamos a ir ahondando mucho más en profundidad con respecto ahí a lo que tú nos estás comentando también, muy de a poquito integrando a la gente en esta conversación. Y Juan, desde tu escenario, desde tu doctorado en educación, ¿cómo ves tú esto? ¿Desde qué escenario lo ves? ¿Qué podrías decir con respecto a todo esto, a todo esto de lo que está pasando? ¿Qué consejos nos podrías dar? ¿Qué sientes tú como profesional en tu área en lo que es la educación? Bueno, en primer lugar decir que todo este escenario ha revelado, ha puesto más bien de manifiesto la crisis que se vive a nivel educacional. Para nada estábamos preparados para enfrentar algo así, es decir, el escenario que hoy día enfrentamos, que de pronto la gran mayoría de los padres pasaron de enviar a sus hijos a la escuela, al colegio, en un sistema educacional que está en crisis, a tener que educar a sus hijos en casa, es decir, de la noche a la mañana se transformaron en padres homeschoolers. Yo me confieso frente a ustedes como un papá homeschooler, es decir, soy profesor de formación, pero creo en el aprendizaje y Dios me ha permitido estudiar durante estos últimos años el sentido del aprendizaje y el contexto que rodea el aprendizaje. Y para eso me ha llevado, digamos, a estudiar este fenómeno que se llama educación en casa o homeschooling. Y me he dado cuenta justamente estudiando esto que la educación en general hoy día carece de un sentido y de un propósito, especialmente si estudiamos el caso chileno. En un extracto de un documental que se llama La educación prohibida, que tiene una mirada crítica de todo nuestro sistema educacional aquí en Latinoamérica, se afirma lo siguiente, que muy poco de lo que sucede en nuestra escuela es realmente relevante o importante. Se enseña a los estudiantes a estar lejos, o sea, el distanciamiento social ya venía en la escuela, a pesar de que se defiende, por otro lado, la socialización, hay una especie de distanciamiento entre los chicos y entre específicamente profesores y estudiantes. Se enseña a estar lejos unos de otros y se enseña a competir, que es algo peor aún, en donde la comunicación real, esto que se llama socialización, no ocurre en términos globales, sino ocurre a nivel de pares y en forma muy limitada, ¿no? Así que yo diría que el sistema en general educacional está en una crisis y como dice Ricardo, se necesita, pero urgente, urgente, un cambio de paradigma. Así que ese es el gran desafío que hoy día la educación en general enfrenta, específicamente nuestra educación postmoderna que carece de varios aspectos valóricos, una cosmovisión, digamos, que ha dejado fuera a Dios y mucho de eso hoy día afecta directa o indirectamente a las familias. Y eso nos lleva a una educación sin sentido, sin propósito, después de varios años de inversión, de tiempo, de dinero, de recursos. Uno se pregunta cuál es el sentido de estudiar tantos años para no estar preparado para la vida, por ejemplo, sino que estar preparado para un trabajo, que es algo complejo hoy día de abordar, ¿no? ¿Sabes Absolutamente. qué, Viviana? ¿Sabes qué? Interesante lo que está diciendo Juan. Quisiera agregar sobre ese mismo punto.
En 1936 hubo un debate entre Robert Hutchins y John Dewey. John Dewey era un humanista ateo, y el debate era si educar era educar para la vida, lo que sostenía Hutchins, o educar para el trabajo, lo que sostenía Dewey. Y obviamente Dewey ganó el debate, en el sentido que toda nuestra educación se convirtió en algo instrumental. Es decir, ¿para qué me educo? Para dar una PSU, para ir a una carrera que me dé la oportunidad de ganar mucha plata y asegurar mi futuro. Eso es educar como sinónimo de transmisión de conocimiento. Pero el paradigma que tenemos que desafiar es si educar es eso, transmitir conocimiento o transmitir vida. Si educamos para conseguir un trabajo o si educamos para la vida. Y obviamente cuando definimos qué es educar para la vida, no podemos dejar de lado a los padres. La verdad es que no podemos dejar de lado a Dios, porque Él es la vida y no es una cuestión religiosa, teológica, sino que de ahí parte todo. Y el asunto es que cuando uno pierde el sentido de la vida, la educación pierde el sentido también. ¿Para qué voy a estudiar? Estudio para algo utilitarista, algo pragmático, si conseguimos un trabajo, pero nada más que eso. Y creo que hay que recuperar eso. Y hay un sentir en la gente. Hay algo que está faltando en la educación. ¿No lo siente, Juan? Es como que la gente dice, algo falta, hay algo que no le pegamos, y cambiamos de sistema y no lo logramos, y tampoco lo logramos, y tampoco lo logramos. Entonces, hay algo allí que es una oportunidad tremenda, ¿no? Para cambiar el paradigma, que educar es para la vida y no solamente transmitir conocimiento, que educar es transmitir vida, lo cual lo hace mucho más demandante y exigente, porque un profesor tiene que transmitir no solamente lo que está en su cabeza, sino lo que está en su vida, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir hablando más de esto a medida que va la conversación. Yo concuerdo perfectamente con ambos en lo que es la educación. Mi área profesional también va por esa línea, pero creo también, y aquí quiero pedirles también su opinión a ambos, desde su mirada como profesionales, qué importante es que los padres, y que en este tiempo donde nos hemos tenido que despojar de todo en esta pandemia, creo que los padres, no es que creo, sino que lo he podido ver a través de mi asesoría, de mi parte profesional, que el rol es fundamental desde el hogar, desde los primeros años de nuestros hijos. Ver hacia dónde van direccionados, ver cierto también que nuestros hijos de la noche a la mañana van al colegio, los sacan desde el lado de la madre, donde hay un apego, y los mandamos al colegio pero sin una explicación de nada, donde están horas y horas en una sala de clases sentados, muchos chicos muy hiperkinéticos que los definen con etiquetas, con déficit atencional y un montón de cosas, y son niños súper normales, lo digo también desde mi experiencia, porque a mis hijos, a uno de ellos lo detectaron con déficit atencional, lo cual yo hice la vuelta más larga y me dediqué a entregar todas esas herramientas. Entonces preguntarle a ustedes como profesionales, cada uno también en su área, preguntarte en esta oportunidad, Ricardo, así como directamente, ¿sientes tú, que es lo que yo siento por lo menos como madre en la educación de mis hijos, que he sido muy participativa con ellos, que los padres han dejado un poco la educación en los colegios, a los colegios, y no se han incluido en esto? Y que realmente la educación llegó el momento en que ya hoy día de pensar que una educación quedó totalmente obsoleta, pero que con este tema de la pandemia también hay una reestructuración, hay un cambio y una visión distinta. ¿Qué puedes tú comentarnos desde ese escenario? Mira, yo lo que quiero decir es que este alejamiento que se produjo de los niños hacia el hogar es realmente caótico. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el horario extendido, que los niños estén 8, 9, 10 horas en el colegio, porque entonces el colegio se transforma, de hecho, en lo preferente en la educación, es el colegio y no el hogar. Y fíjate que no es sinónimo de mejor educación. Finlandia, que es el país que siempre recurrimos para tomarlo como modelo, no tiene eso. Finlandia tiene un modelo que es pocas tareas, hay tareas, pero pocas tareas, no demasiadas horas, no se califica
en los primeros por lo menos 4 años no se otorga calificación, no se levanta esa educación de competencia. Y es interesante porque habría que ver el elemento psicológico en esto, competencia versus colaboración, porque estamos creando una sociedad competitiva en lugar de una sociedad colaborativa. Y el asunto es que es muy interesante porque Finlandia ha logrado un gran, digamos, estatus, una gran calidad en su educación. Países orientales también lo han logrado, pero muy diferente, porque el estrés que hay, yo he tenido alumnos coreanos y todos te dicen, si yo necesitara cambiar algo en mi país, cambiaría el sistema educacional que hay especialmente en estos países orientales, porque es tremendamente estresante, ¿no es cierto? Te da conocimiento, pero te golpea en otras áreas de la vida. Pero en Finlandia es muy interesante el sistema. Entonces, yo no creo que más horas signifiquen mejor educación. Y además porque eso aparta a los niños del hogar, que es su nido, el nido materno, el nido del hogar. Eso no debe ser transado, no debe ser cambiado. Absolutamente, y tú hablas ahí de Finlandia y fíjate que entrando más también ahí en la profundidad de lo que es Finlandia, he tenido en este tema de estudiar, he podido ver que los niños de Finlandia entran alrededor de los 7 años al colegio. Así es. ¿Y sabes por qué es eso? Es porque su área cognitiva no está desarrollada en muchos niños mucho antes. Y acá en Chile los entramos en los primeros años y lo primero que hacemos es etiquetarlos, siendo que muchos niños incluso desarrollan esa madurez cognitiva incluso alrededor de los 10, 11 años. Y es así, y lo he podido vivenciar, no solamente con mis hijos, sino también en las asesorías que he hecho. Entonces concuerdo muy bien contigo que Finlandia es un país que realmente en ese sentido va años luz avanzado con respecto a nosotros, por ejemplo, y que sería muy bueno poder hacer ese cambio. Ahora déjame decirte una cosita más, que cuando se hace el examen de Finlandia o de otros países, por ejemplo de Escandinavia, en la educación, se deja de lado un elemento muy importante. La educación fue influida por la Reforma. Es decir, la Biblia era el libro de texto en esos países. Yo estuve en Suecia y me llevaron a una ciudad que se llama Linköping, donde había un museo que te mostraban cómo eran las escuelas hasta 1950. Y el agente de turismo que me llevó era ateo. Y él me dijo, la escuela pública, y me mostró cómo era la escuela, tenía como libro de texto la Biblia. Había textos bíblicos por todos lados. No estoy hablando de escuelas religiosas, estoy hablando de la escuela pública. Y cuando alguien faltaba, había un capellán en la escuela que lo iba a buscar al alumno, porque no podía perder las clases de Biblia. Además también de matemática, lenguaje, pero lo importante era la Biblia. Y mira qué interesante, en 1675 el rey de Suecia dio un decreto, una ley, que todos debían aprender a leer, para que aprendieran a leer la Biblia. Y Suecia fue el primer país en el mundo que terminó con el analfabetismo, debido a esa orden del rey, inspirado en que pudieran leer la Biblia. Así que la Biblia, los principios bíblicos, no es una cosa menor en educación. No es que tenemos religión por acá y educación por allá. No, no, no. Educación y religión, ni siquiera me gusta emplear, educación y fe deben ir juntos, deben ir juntos. Es parte, ¿no es cierto?, de lo que sería el modelo que podemos cambiar, Exacto, absolutamente que sí. Y con respecto a lo que hablaba Juan recién, preguntarte también a ti, Juan, desde el escenario, porque hay mucho paradigma con el tema del homeschool. Bueno, hoy día tengo a mis hijos en homeschool y ha sido una experiencia maravillosa. Creo que la educación hoy día educa para tener niños varias horas en las aulas, para posteriormente llegar a una oficina, estar muchas horas más, y además de eso, después salir de ahí, seguir en una profesión donde no tienen grandes escalas para crecimiento, sino que lo generan jóvenes para emplearse. Y desde ese punto de vista he podido ver que muchos jóvenes han hablado eso como ya basta, ya no quiero ser empleado el día de mañana. Y creo que hoy día en esta pandemia que se está dando es una muy buena posibilidad, porque lo he podido ver también ejemplificando un poco en que los jóvenes hoy día están estudiando de acuerdo a los horarios que se tienen en casa y los papás lo van haciendo, pero también tienen la oportunidad de poder ir haciendo otras cosas, de crear,
de motivarse con otro tipo de cosas. Entonces te pregunto en esta área, Juan, ¿qué le podemos decir a la gente? Porque también aquí van como dos preguntas en una. Hay muchos papás que están muy colapsados hoy día en qué va a pasar con mi hijo. Porque tenemos mentalizado en nuestra cabeza que el norte de nuestros hijos es ser profesionales, médico, abogado, y nos mentalizamos en eso porque venimos de generación tras generación. Entonces, ¿qué le podemos decir a los padres hoy día desde el área del homeschool, que es estigmatizado muchas veces porque no se tiene conocimiento? ¿Qué podrías decir tú también con respecto a lo que tú has vivido, a tu experiencia? Yo podría dar la mía, pero obviamente aquí tú tienes algo para contarnos y eres nuestro invitado, ¿cierto? ¿Qué puedes tú decirnos con respecto a eso para poder quitar ese estigma de los padres? Bueno, uno de los primeros estigmas es el tema de la socialización. Y yo creo que no es menor la preocupación de los padres, a quienes yo les puedo preguntar en esta hora si efectivamente en el colegio los niños tienen la capacidad de socializar o de desarrollar todas sus capacidades sociales. Yo creo que eso es una habilidad que nace en el contexto familiar o del hogar, ¿no? Algo que esta modalidad, yo le llamo modalidad educativa, porque es una forma, digamos, distinta de cumplir el mismo objetivo. Hoy día la escuela se ha adaptado un poco, se ha adaptado a la necesidad de los padres de tener que ocupar tiempo de los niños fuera del hogar. El problema es lo que pasa como consecuencia de eso, que se ven familias separadas, hijos que llegan a la casa y los padres no están, y cuando quieren dialogar se encierran cada uno en sus piezas, no hay tiempo para comunicarse, en fin, este tiempo ha permitido un colapso porque en realidad los padres no hayan qué hacer, es decir, con los hijos, se han tenido, como decía Ricardo, que convertir en maestros, en profesores. Nos está llevando al origen de la educación. Dios nos encargó a los padres educar a los hijos, ¿cierto? En ese sentido es volver la educación al origen. Yo diría que la gran ganancia de este tiempo es recuperar esos espacios. Para los padres que educamos en casa, esta situación de emergencia sanitaria o pandemia, como le llaman algunos, no ha tenido mayor diferencia porque en el fondo hemos seguido con lo que hemos estado. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de educar a los hijos en casa? Es que uno los puede tener allí y en ese ambiente seguro afectivo, porque hay un bloqueo afectivo cuando el niño está estresado, está siendo víctima de bullying, está siendo competitivo, y no siente que está logrando los objetivos y además de eso está etiquetado con muchas marcas allí por parte de profesores, compañeros, en fin. Todo eso va en contra del sentido que tiene la educación o la formación. ¿Y qué es lo que impide a los hijos principalmente desarrollar la creatividad? Hay especialistas que llaman a esto, que la escuela está matando la creatividad de los hijos. Desde nuestra propia experiencia hemos podido descubrir las capacidades de nuestras hijas. Tenemos 2 hijas con mi esposa, ya mayores, 24 y casi 18 años la menor. Y lo maravilloso que hemos podido descubrir en ambas es, a pesar de que viven con nosotros en el mismo entorno familiar, sus capacidades y sus dones totalmente distintos, en donde si hoy día se educa para el estándar y tú te sales de eso, corres el riesgo de ser un marcado, digamos, por el sistema. Exactamente. Entonces, el tratar de recuperar eso y desarrollar las capacidades y la creatividad bajo una perspectiva distinta, en un ambiente donde Dios es el centro y donde además puedes libremente desarrollarte, yo creo que es una bendición eso, un privilegio que Dios nos da como profesores, de poder además mirar esto de una manera totalmente distinta, desde un paradigma totalmente distinto. Absolutamente, y comparto plenamente eso contigo, porque generalmente hoy día, claro, hay un estigma, pero nuestros hijos vienen con talento, nuestros hijos son todos distintos y vienen con esa parte creativa que muchas veces es mutilada. Y lo digo así abiertamente, es mutilada por la educación.
¿Tú qué piensas con respecto a eso, Ricardo? ¿Realmente sientes que nuestros hijos son mutilados hoy día con la enseñanza actual que tienen? Por decirlo de alguna forma, no dan el pase, digamos, esta educación para que nuestros hijos puedan explorar por sí mismos, y también los padres estamos insertos en una sociedad donde tenemos un paradigma en nuestras mentes, donde no dejamos tampoco que nuestros hijos puedan realmente desarrollar sus propias habilidades. ¿Y cómo poder hacer ese cambio? Yo creo que primero hay que cambiar algunos paradigmas en los papás. Nosotros tenemos un colegio y el colegio tiene 6 horas, es hasta las 2 de la tarde, y es de lunes a jueves. El día viernes son los papás los que tienen que educarlos. ¿Me explico? Ahora, ¿qué suele suceder? Esto no estoy hablando por nuestro colegio, sino estoy hablando de lo que he visto recorriendo Latinoamérica. Es que hay una actitud en los padres de, acá está el colegio, ok, edúquenlo ustedes. Esa es la actitud. Esa es la primera actitud que hay que cambiar. Y colocar fuerte que la educación es prioridad de los padres. ¿Ya? Entonces, aquí están, eduquen ustedes. Eso, por lo menos entre los cristianos, no debiera ocurrir. Deuteronomio 6, estos mandamientos que les mando, enséñenlo a sus hijos, ¿no? Y los repetirás a tus hijos. Y al levantarte, al acostarte, al andar por el camino. Es decir, estamos hablando de una educación que los padres dan. Ahora hay que entender también aspectos de la realidad. El 70% de los niños hoy en Chile nace fuera del matrimonio. 70%. Estamos hablando de que en muchos lugares ya el hogar no existe, o por lo menos el hogar de papá y mamá no existe. Son monoparentales, generalmente es la mujer la que lleva adelante el hogar. Entonces hay veces, y de hogares bastante pobres, donde la mamá, que es la única progenitora, está saliendo a trabajar, y cómo logra, ¿no?, hacer trabajar, educar a sus hijos. Esta es también una realidad que uno tiene. Pero creo que hay que primero cambiar ese paradigma. No es la función primordial está en el Estado en cuanto a educar, sino está en el hogar. Porque aún estoy hablando de familias cristianas, tienen este paradigma equivocado. ¿Ya? Ahí está el colegio, los educa, yo no los educo, yo sí los educo en algunas cosas, pero que lo haga el colegio, ¿no? Esto lo estamos observando. Entonces, tú dices, si esto quita la creatividad, mira, yo no sé si la quita, pero yo sé que cuando damos otros ambientes, principalmente del hogar, la crea. Entonces voy a decirlo, digamos, en términos positivos. Creo que sistemas como homeschooling tienen el gran potencial de crear. Tiene un problemita que yo vi, especialmente en Estados Unidos, donde vivía ya, es que hay veces nuestros chicos salen muy inocentes, y eso sí me preocupa un poquito. Son demasiado inocentes para el mundo que les va a tocar vivir. En otras palabras, yo creo que alguien que haga homeschooling debería hacerlo por lo menos hasta cuarto medio, ¿ya? Porque el paso de la enseñanza primaria, homeschooling, al paso de la enseñanza media, fuera de homeschooling, es catastrófico, es traumatizante, digamos, ¿ya? Entonces debería ser entender, si lo voy a hacer homeschooling, tengo que hacerlo hasta cuarto medio, o buscar algo intermedio, ¿no es cierto?, como es un colegio cristiano que combine homeschooling con, digamos, con la calidad académica que pueden dar profesor, una cosa así, ¿ya? Porque si no, es bien difícil. En la universidad no es tanto, ¿ya? Y bueno, hay, pero es diferente, porque la manera en que se desarrolla una universidad es mucho más independiente. Sufrirá el chico, el estudiante, pero ya tiene más armas, ya tiene 18 años, ya no tiene 12, 13, ya no está en la edad que llamamos de adolescencia. Entonces, allí yo veo un poquito una de las debilidades que podría tener el homeschooling en esa área. La sociabilización no la veo tanto porque se puede reemplazar eso. Sí. ¿No? Por ejemplo, que los chicos vayan a clubes, que estén, en fin, hay talleres también. Talleres, la iglesia, deporte, hay otras maneras también de cubrirlo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que veo en lo que tú me preguntas.
Mira, con respecto a lo que tú acabas de decir ahí, para hacer una intervención yo también desde mi área, hoy día tengo, al igual que Juan, la experiencia de poder vivirlo. Como tú bien dices, puede ser un tema, y un tema muy relevante en el momento de que nuestros hijos salgan al mundo y sentir este impacto, ¿no?, desde afuera. Pero también creo que los padres tenemos que, a medida que nuestros hijos van creciendo con esa madurez cognitiva que van desarrollando, hablarles del mundo, de las cosas que suceden afuera, porque muchos padres también ocultan muchas cosas de lo que se vive en esta sociedad. Y los niños a veces son mucho más hábiles que nosotros. Ir siempre con la verdad, diciendo, ¿cierto?, qué es lo que va a ocurrir el día de mañana cuando ellos salgan a enfrentarse a este mundo. Y como bien tú decías, que sea mezclado un poco con talleres y cosas donde ellos vayan interactuando con otras personas. Pasa también que no solamente en Home School, sino que también hoy día en la educación en general, lo he podido ver y vivenciar porque estuve en la educación tradicional, que los padres tratan un poco de apartar a los hijos de la realidad. Y de esta realidad donde si te ponen muchas materias es que no, que te puedes estresar. No, nuestros hijos vienen desarrollados con muchas habilidades y nosotros los padres muchas veces subestimamos a nuestros hijos. Los subestimamos. Y aquí voy a dar un ejemplo de ello. En uno de mis hijos, que cuando estaba pequeño, yo le estoy hablando de alrededor que tenía un año, y mi hijo, cuando yo lo mudaba, botaba el pañal en el basurero y dejaba su mamadera en el lavaplato. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú le enseñas a tus hijos a ser autovalentes desde muy pequeño, a hablarles desde la línea de la verdad, a ser sinceros con ellos, ellos van a poder enfrentar también este mundo de la misma forma. Creo que eso es un trabajo que los padres hoy día, que trabajan, ¿cierto?, y que tienen que trabajar por fuerza mayor, no quita que tú tengas que hacer, como bien decía recién Juan, la labor que tenemos que hacer como papá. Muchos padres, y tú también lo comentaste ahí recién, Ricardo, y hago hincapié en eso, van, llevan a sus hijos al colegio, aquí está, pero no quiero problemas, en el sentido de, cuando viene el tema de poder educarlos y entregarles las herramientas, si tienen problemas cognitivos, por ejemplo. Lo pude ver en jardines, di muchas charlas en jardines y las mismas profesoras me decían, acá los niños vienen, nosotros les sacamos el pañal, pero la mamá cuando llega se lo pone, entonces el niño no puede hacer ese proceso. Entonces, con respecto a esto aquí, a lo que les estoy comentando, y que quise hacer una intervención porque lo encuentro muy interesante desde ese escenario, poder preguntarles también a ambos, yo creo y pienso también desde el área profesional y del área profesional de ustedes, que aquí nosotros los padres también tenemos una labor fundamental que tenemos que invitar a los padres a hacernos cargo, eso es real. hacernos cargo realmente. Esta pandemia hoy día nos vino a hacer cargo de tener a nuestros hijos en la casa. Pero muchos padres están colapsados porque no saben cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decirle a esos papás hoy día, desde la línea de ustedes como profesores, que tú has tenido la oportunidad de estar con jóvenes? Preguntarte a ti, por ejemplo, Juan, ¿qué ha sido, por ejemplo, lo que tú has visto en los jóvenes? ¿Qué falencias es lo que tú ves en los jóvenes hoy día? ¿Qué es lo que se puede aportar para esos jóvenes hoy día? Desde ese escenario también, desde la entrega, desde el amor, no solamente la parte educacional, sino que desde el amor. Sí. Bueno, ahí está la pedagogía, ¿no? Se habla de la pedagogía del amor en ciertos contextos, y se habla de esta pedagogía desde la perspectiva, Jesús enseñó desde la perspectiva del amor. Hay un psiquiatra cristiano que me gusta citar porque tiene mucho sentido lo que ha escrito en algunos momentos. Es que el aprendizaje se ve mucho más productivo cuando tú lo rodeas con amor. En un ambiente afectivo donde el niño se siente protegido, va a aprender mucho más. No es así cuando, por ejemplo, nuestros hijos se ven amenazados por el bullying que se conoce hoy día, o tipificación. El bullying, la verdad, siempre existió. Hoy día está tipificado, sí, nomás. Ricardo puede dar fe de eso como abogado, ¿no? Existe como delito. Pero el bullying siempre, todos pasamos, yo creo, momentos de bullying en el colegio.
Ahora, ¿qué nos sucedía? Nos llenaba eso de temor. Yo creo que si tú quitas ese manto de temor, Jesús, una de las cosas que primero dijo a los discípulos durante todo el tiempo que estuvo con ellos, le dijo, no teman. Alguien se dedicó a contar esos no teman y llegó a la conclusión de que habían 365, un no tema para cada día de nuestra vida. Y es Dios diciéndonos, no teman. Desde esta perspectiva, lo que le podemos decir a los padres es lo mismo, o sea, no tengan temor, hay cosas que conversar en casa a lo mejor, no nos hemos detenido a conversar ciertas cosas, a examinarlas, a descubrir el corazón de nuestros hijos. Desde nuestra experiencia como padres, Dios nos ha llevado a conocer el corazón de nuestras hijas. Las dos son muy distintas. Especialmente entendemos que como papá a mí me corresponde estar con mis hijas y tomar tiempo con ellas, escucharlas. Una de las cosas más difíciles para mí como papá es escuchar. Uno normalmente demanda ser escuchado, pero creo que los hijos también, una forma de conocer el corazón es escucharlos, es conocer sus sueños, sus anhelos y enseñar a partir de allí. Hay algo que yo en educación lo enfatizo con mis estudiantes de pedagogía, es buscar estos momentos de enseñanza. En inglés se llama teachable moments, son momentos para enseñar. Y esos momentos para enseñar ocurren después de una conversación donde alguien te abre el corazón y te dice, me gustaría hacer esto, y tú escarbas un poco y descubres allí que están los sueños. Así hemos descubierto también dónde está Dios en el corazón de nuestros hijos. Algo que Ricardo decía que es importante que Dios esté presente nuevamente en la educación. En algún punto fue sacado. Sí. Los reformadores vieron la importancia de esto y convencieron a las autoridades locales para que financiaran, como decía Ricardo, colegios, y lograron cosas fabulosas. Si tú estudias la Reforma, por ejemplo, vamos a descubrir cosas maravillosas que a partir del estudio, por ejemplo, de la Escritura, cosas maravillosas empezaron a pasar en la vida de la gente. Entonces la pregunta que hoy le hago a los padres, ¿dónde está Dios en el corazón de tus hijos? ¿Y dónde estás tú para ayudar a descubrir los propósitos, los sueños que Dios tiene con tus hijos? Yo creo que un desafío interesante que tenemos es el asunto de reinterpretar la educación, los paradigmas de educación. Desde una cosmovisión humanista, la educación es transmitir conocimiento. Sí. Ahora veamos un poquito, porque esto puede ser una orientación para los que hacen homeschooling y también para los que envían a sus hijos a colegios. ¿A qué tenemos que apuntar? ¿A qué tenemos que apuntar? Segunda Pedro 1:5 nos da el paradigma bíblico de educación, añadida a la fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. Si empieza con fe, sigue con virtud y después conocimiento. Conocimiento está en tercer lugar. Fe viene a través, Romanos 10:17, de oír la voz de Dios. Viene por el oír, de oír la voz de Dios. Cuando empezamos a enseñarle a nuestros niños en homeschooling o en colegios cristianos, enseñarle a oír la voz de Dios, porque de ahí brota la fe. Cuando tiene un fundamento de fe, muy interesante. Yo sufrí mucho bullying, iba a un colegio no cristiano, cosas así. Y lo sufrí, pero eso me fortaleció. Sí. ¿Ya? Porque el fundamento está en la fe. ¿Ya? Obviamente para los que no están en ese fundamento es terrible y no hay esperanza y puede terminar en suicidio. El segundo es virtud. Imagínate que a los niños, dentro de la educación, no se les enseña ni a perdonar. Imagínate lo del bullying. El bullying es un vicio, es contra lo que es virtuoso. Pero nosotros podemos enseñar cultura de bendición, que en lugar de, digamos, exagerar los defectos de otros, en un sentido, se tome una cultura de anunciar, de hablar, de decir lo bueno que tiene otro. Yo estoy haciendo esto en los colegios. Y te digo, el resultado es impresionante. Y estoy hablando de colegios no cristianos. Porque los chicos comienzan a entender una dimensión
que no habían entendido antes. Ahora, cuando nosotros entendemos, por ejemplo, le enseñamos la virtud de perdonar a un niño de 6 años, ya sea en el colegio o en el hogar, esto es tremendo, ¿ya? Y luego el conocimiento. Pero el conocimiento, y aquí es donde me gustaría enfatizar un poquito, el conocimiento puede ser con Dios o sin Dios, aún en los colegios cristianos. Porque uno puede tener un tiempo de alabanza y un tiempo de estudiar la Biblia. Pero cuando estudia geografía, es geografía. No, no es así. No es así. Dios es el Dios de la geografía. Dios es el Dios de la matemática. Dios es el Dios de las ciencias naturales, de la anatomía, de la biología. Y el gran, para mí, objetivo que tenemos que tener como educadores cristianos es cómo colocamos la presencia de Dios, que es la verdad, en todas estas materias. Es decir, que no hay un conocimiento secular y un conocimiento religioso. Ah, no, ahora vamos a cantar y leer la Biblia. Esto es conocimiento religioso. No, no, ahora vamos a ver geografía o física o química. Esto es conocimiento secular. No, no hay tal conocimiento secular, porque todo lo que respira, alabe a Jehová, todo. Y cuando nosotros enseñamos las montañas, y dice, ¿por qué las montañas son así y no son así? ¿Ya? Es porque el plano inclinado de las montañas hace que cuando venga la lluvia, caiga por las montañas, digamos, acreciente los ríos, que a su vez van a desembocar al mar y que permite el ciclo del agua. La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió hacerlo así? ¿De dónde salió ese diseño? Y ahí aparece en la geografía Dios, ¿no? O como solemos decir, ¿por qué los niños nacen sin dientes? ¿Ya? Bueno, ¿por qué será que nacen sin dientes los niños? Porque si nacieran con dientes, pobre mamá cuando les da de amamantar. Es decir, para que no muerdan a la mamá. La pregunta es, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién diseñó? ¿Quién planificó que fuera así? Porque eso se llama ley de previsión física. Y donde hay previsión, hay previsor, no hay coincidencia y casualidad. Entonces comenzamos a meter a Dios en todas las materias. Y esto es maravilloso, porque cada cosa que enseñamos se transforma en un acto de adoración a Dios. En un acto de adoración. No necesitamos un conjunto de alabanza, sino estamos enseñando la alabanza a las montañas, alabamos a Dios. Estamos enseñando la ley de entropía y alabamos a Dios. Estamos enseñando los números que van desde el infinito hasta el infinito. ¿Quién es el único que va del infinito hasta el infinito? Y estamos enseñando química, cómo el H2O de 2 elementos inflamables se forma agua que apaga los incendios. ¡Qué locura! Hay un gran combinador ahí. Y estamos enseñando cómo las aves emigran y cómo la miel, las colmenas, viven las abejas. Bueno, habría tantos ejemplos donde Dios está presente. Creo que ese es un gran desafío que tenemos, aun cuando hacemos homeschooling. Reprogramar, reinterpretar los programas de estudio, la educación. Sí, eso es muy importante. Vamos a ver aquí si hay alguien conectado, no hay preguntas, pero bueno, recordarle a la gente que estaba hablando de la educación, de la sociedad actual hoy día, y nos queda muy poquito de programa. Preguntarle y terminar tal vez con esta pregunta. Para mí los jóvenes son algo que realmente hoy día en esta pandemia que se está viviendo, es como para nosotros los adultos como más, no sé si es más fácil, no sé si decir la palabra más fácil, pero ya venimos con un rodaje como para poder reinventarnos. Desde la línea de ustedes como profesores, tú desde tu profesión, Ricardo, haciendo ambos la pregunta, primero partiendo contigo, Ricardo, ¿qué le podríamos decir a los jóvenes hoy día que se ven un poco mermados en todo esto que está pasando, que se deben estar haciendo muchas preguntas, tal vez qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi educación? Tú eres abogado, ¿cierto? Estudiaste tu profesión y todo eso. ¿Cómo le podríamos decir a los jóvenes que tengan paz en sus corazones y que realmente los papás también transmitan esa paz? Porque hay un tiempo que cambió, hay un tiempo que es distinto. Pero desde tu perspectiva, desde tu perspectiva profesional, primero como de lo que a ti te tocó vivir como profesional y hoy día llevando esto a lo que estamos viviendo, ¿qué le podrías decir tú hoy día a ese joven? ¿Dónde tendría que refugiar todos esos anhelos? Y dónde los padres tendrían que empezar a ver también
y a buscar dónde están esos deseos más profundos de esos niños hoy día y esos jóvenes que no va tan solo por el hecho de que están encerrados en casa, sino que va más profundo que eso, en sus emociones, lo que está pasando con ellos, que es algo que conversaba recién Juan y que es tan importante. ¿Qué consejo les podrías dar tú desde tu mirada como profesional y obviamente como trabajas también con jóvenes? Bueno, a los padres les diría, tomen esto para acercarse a sus hijos, este tiempo. A los hijos les diría, tomen esto para acercarse a sus padres. Porque el asunto es que hay veces no nos damos cuenta del aislamiento que tenemos, que no es un aislamiento de 1,5 2 metros, que es un aislamiento mucho más grave que eso. Entonces uno de los consejos es eso. Pero la otra, con respecto al desarrollo profesional y todo eso, lo siguiente, las crisis pasan. Esto no va a durar para siempre, las crisis pasan. Y lo que no te mata, te fortalece, te hace más fuerte después. Es decir, algunas personas están pensando, bueno, lo que me va a pasar es que estoy perdiendo mucho tiempo. Uno no está perdiendo tiempo. Esto va a venir un renuevo en algún momento, que si nosotros aprovechamos bien este tiempo, que puede ser inclusive para meditar en las cosas más esenciales de la vida, ¿ya? Por ejemplo, los jóvenes cristianos, yo les aconsejaría retiros espirituales, prepararse para lo que viene, estudiar, leer por su cuenta, buscar a Dios con todo el corazón, leer fuertemente la Biblia. Y no estoy hablando por una cuestión religiosa, no, es que es una preparación para lo que viene. Llegará un momento en que se liberen todas estas cosas. Y el tiempo que hemos invertido en reflexionar, en orar, en estudiar también, va a dar su fruto, va a ser provechoso. Esto será un recuerdo el día de mañana, solamente un recuerdo, que uno va a tener que decir, ¿lo aproveché bien o lo aproveché mal? ¿Hice bien, aproveché bien, o no lo hice bien? Entonces hay que aprovecharlo. Es como cuando se muere un papá, viene el hijo y dice, ¡ay! Yo hubiera querido estar más tiempo con él. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no te diste cuenta antes, no? De eso. Esto es muy parecido. Este tiempo hay que aprovecharlo, porque no va a durar para siempre. Y podemos hacer las cosas, especialmente en nuestra relación con Dios, que no lo hacemos habitualmente. Ese sería mi sentir en esta área. Y salir más fortalecido, ¿no? Y desde tu reflexión, Juan, desde tu escenario, como también como es tu doctorado en educación, ¿qué podrías tú decirnos, qué podrías transmitirle tú a estos jóvenes que sin duda deben estar pasando por muchas situaciones hoy día, los adolescentes, y también llevando esto a los papás? ¿Cuál es el mensaje que tú podrías darnos con respecto a esto? La educación ha fallado en algo, en que ha transformado el ambiente educacional en la búsqueda del conocimiento. Y hay un autor por ahí de apellido Santos Guerra que dice que en vez de ser el reino de lo cognitivo, debería ser la educación el reino de lo afectivo. Desde la perspectiva bíblica yo le diría a los padres, busquen y pidan sabiduría de lo alto, porque se puede tener conocimiento, pero hay algo mayor que el conocimiento, y es la sabiduría que viene de lo alto. El apóstol Santiago en la Escritura nos lleva a pedir eso. Dice, el que está carente de sabiduría, pídala. Así que hay sabiduría disponible, tanto para los padres como para los hijos. ¿Dónde está la sabiduría? Bueno, hemos hablado esta noche, la esencia de la educación está en Dios mismo. ¿Y cómo vemos la revelación de Dios? A través de Jesús. Jesucristo es la revelación de Dios, Jesucristo es la revelación de la sabiduría. ¿Quieres ser más sabio? Conoce a Jesús. En este tiempo, tal como dice Ricardo, es un tiempo fabuloso, y si no pasamos esta prueba, el mismo apóstol Santiago nos dice, tengan sumo gozo, alégrense, revístanse de gozo por el tiempo de prueba. No, que no lo estamos viviendo, nosotros hoy día sabemos que esto lo está viviendo gran parte del mundo, a pesar de que
tú puedas tener una actitud positiva, esto puede ser un tiempo de prueba para tu fe. Si tu fe está siendo probada, yo diría, la forma de fortalecerse es en Dios. Y cuando salgamos, como dice también Ricardo, de todo este tiempo, sea un tiempo en donde salgas fortalecido y puedas pasar la prueba. Hablemos, ya que estamos hablando de educación, la educación está centrada en la evaluación hoy día. Es decir, ¿pasaste o no pasaste el examen? ¿Estás preparado para lo que viene? Porque si no es así, créeme que de nada ha servido este tiempo. Entonces, yo diría a los padres, preocúpense este tiempo de conocer aquellos aspectos profundos del corazón de sus hijos. Conozcan, acérquense, dialoguen. Sea este un tiempo no de estar encerrados cada uno, porque la tecnología ha venido, entre comillas, a suplir este tiempo de comunicación. Y la tecnología, a pesar de que hoy día nos conecta, puede ser la gran barrera que nos desconecta a nivel familiar. Nosotros hemos cambiado aspectos familiares simples, como por ejemplo hemos dejado de ver noticias y hemos aprovechado el tiempo para ver una película en conjunto, algo que nosotros queremos ver, nosotros elegimos qué ver. Pero también ha sido un tiempo para estar en familia, conversar, hasta los juegos de mesa los hemos renovado y hemos aprendido a jugar juntos, a reírnos juntos, a descubrir qué es lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y ese ha sido lo fabuloso de este tiempo. Así que les animo a eso como familia. Sé que de pronto es complejo estar viviendo sin trabajo, pero ¿saben qué? Yo he descubierto que hay familias que se están reinventando en este tiempo. Dios está trayendo diseños nuevos y eso es lo que quiero animarte, a descubrir diseños nuevos para este tiempo. Dios ciertamente está compartiendo con nosotros eso. A reflexionar en eso, vamos a hacer unos saludos acá a Sergio Lagos, que es de Calama, un amigo nuestro, muchos cariños para él, a Tanibet, sí. Saludos, dice San Lucas, México, nos están viendo, así que mandamos un fuerte saludo a México. Argentina también sé que está conectado, así que damos muchas gracias por estar en el programa y terminar con esta reflexión. Miren, me acabo de acordar, no sé si estaré equivocada, pero sé que fue Einstein, que su madre le mandaron una carta del colegio que su hijo lo tenía que sacar del colegio porque era un niño inquieto y su madre lo tomó y le entregó las herramientas y él fue lo que fue, debido a que su madre lo tomó y creyó en él. Entonces, decir en esto, reflexionemos con nuestros hijos, acerquémonos a nuestras emociones, a las emociones de nuestros hijos y fortalezcámonos en este tiempo de pandemia. Quiero agradecer, Ricardo, por tu presencia en el programa Humanamente Conectados por Viviana Castro, agradecerte a ti, Juan, también por haber estado, y realmente ha sido un tiempo de mucho enriquecimiento, no solo para nosotros que nos hemos enriquecido en aprender entre nosotros, sino también para la gente que nos está mirando, no solamente en Chile, sino que fuera de Chile. Les mandamos un abrazo, muchas gracias por el tiempo que nos dieron y les mando un tremendo beso y muchas bendiciones. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.